Muy bien, hermanos, vamos a orar. Padre querido, gracias por esta mañana. Eres nuestro Dios. Gracias por la gloria de la cruz, porque en la cruz Cristo sufrió cruelmente nuestro dolor, nuestro pecado. Fue sepultado, resucitó y hoy es el Cristo glorioso, exaltado hasta lo sumo. Y en esta mañana, Señor, estamos aquí para adorar, alabar y exaltar tu nombre. Queremos conocerte más, Dios, amarte, obedecerte, servirte como tú lo mereces. Señor, en esta mañana queremos que tú nos hables con tu poderosa palabra y que tu palabra penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra alma. Señor, ilumínanos y danos el poder del Espíritu Santo para ponerla en práctica. Señor, recibe toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. En el año 1981, no sé si podemos quitar los monitores, hermanos, por favor, ¿se puede quitar? En el año 1981, el Señor me llevó a pastorear una pequeña iglesia en el sur de Guatemala. En esta iglesia conocí mucha gente y uno de estos señores que conocí, ahí le entregó su corazón a Cristo. Se congregó, su vida fue cambiada, creció. Y este hermano, en el año 1983, llegó al seminario. Yo ya estaba para terminar mis estudios allá. Y en el año 1983, a finales por ahí de agosto tal vez, septiembre, llegó y dice: pastor, vengo a visitarle, tengo ya más de 2 años de no verlo. Y el caso es que estuvimos con él ahí, nos gozamos, nos alegramos, y me dice: Dios me ha guardado, sigo perseverando, estoy en el camino del Señor. Se fue y un mes después llegó a visitarme otro chico de la misma iglesia. Y me dice: ¿se acuerda del hermano fulano de tal? Sí, le digo, estuvo aquí conmigo hace como un mes. Pues fíjese, me dice que él estaba trabajando, esa iglesia estaba en lo que se conoce como un ingenio. Y es un terreno así como el sur, caliente. Y estaba al aire libre, dice, trabajando, cortando una madera abajo de un árbol de ceiba grande, y vino un viento y una rama se desprendió y le cayó en la espalda y lo mató inmediatamente. Y uno se pregunta: ¿cómo es posible que alguien que camina con Cristo está ahí tranquilo, trabajando, sopla un viento, cae una rama de esa ceiba enorme y lo mató? Como una semana después, llegó otro caballero de la misma iglesia, entró ahí a mi habitación en el seminario y se puso a llorar. Y lo dejé que llorara. Luego, después de un rato, se calmó, se tranquilizó y me dice: pastor, lo ando buscando porque necesito que ore por mí. Hace unos días atrás estaba en mi casa y mi niño se me puso grave, un niño pequeño que tenía de unos meses de nacido. Mi niño se me puso grave. En el ingenio ellos tienen clínica y todo ahí, y lo llevé de emergencia. El doctor lo vio, dice: bueno, vamos a inyectarlo y a darle tal cosa, y se lo llevan. Y me lo llevé a la casa. El niño se fue poniendo mal y mal, lo regresé con el doctor, y el doctor dijo: no, ya le receté y ya no puedo hacer nada, llévelo a su casa, espere. El caso es que el niño muere 2 horas después. Él se va furioso, agarra al doctor, le pega 2 toques
Llegan los soldados, la policía, lo enchachan, lo llevan preso, y él está preso y su hijo está siendo velado en su casa. Entierran a su hijo, él está preso, y luego sale de prisión, llega a su casa, y su esposa lo está esperando y le dice: aquí están sus maletas, váyase de aquí, no lo quiero volver a ver nunca más. Agarro mis maletas, dice, y me voy. No sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar. Fui a la casa de mi mamá, guardé mis cosas ahí. Otro día temprano me bañé, me cambié, voy a mi trabajo y me dice el guardia: lo están esperando allá en personal. Llego y me dice: usted no tiene trabajo, váyase de aquí. Y ese hombre me dice llorando: pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida nuestra, en mayor o menor grado. El sufrimiento es parte de la vida de todos los seres humanos. Todos sufrimos, pobres, ricos, grandes, chicos, justos e injustos, creyentes e impíos, blancos y negros, hombres y mujeres, porque el sufrimiento es parte de la vida. Vivimos en un mundo imperfecto, contaminado con el pecado, un mundo que está plagado de errores. Así que si nosotros pensamos que vamos a vivir sin problemas, estamos viviendo una fantasía, una ilusión. Todos vamos a tener problemas, todos los cristianos tenemos problemas. Usted me puede decir: pastor, mire, yo trato de vivir una vida recta, justa, buena. Usted va a tener problemas, porque son parte de la vida. No hay un ser humano en el universo, ni lo ha habido en la historia de la humanidad, que haya vivido sin problemas. No existe eso, no existe. Y justamente el apóstol Pedro escribe la primera carta, y yo quiero invitarles que vayan conmigo a 1 Pedro ahora, por favor, y espero que hayan leído esta carta porque tiene una enseñanza fantástica para todos nosotros. Y vamos a ir estudiando esta carta despacio, despacio, párrafo por párrafo. Esta carta, la primera carta del apóstol Pedro, queridos hermanos, está construida cuidadosamente sobre el fundamento del sufrimiento del creyente. El terreno para la elaboración de esta hermosa carta fue la prueba de fe en el sufrimiento. Estos hermanos estaban pasando por un tiempo de mucha dificultad. Han perdido sus casas, sus trabajos, sus negocios, sus familias, sus casas, sus vidas. Y ahora muchos de ellos han tenido que irse a refugiar en tierra extraña. Y el apóstol Pedro les escribe esta hermosísima carta y aborda el problema del sufrimiento desde diferentes ángulos, para que todos nosotros podamos tener una perspectiva correcta de lo que es sufrir. Todos nosotros. Yo espero que usted haya leído esta carta. Quiero leer los primeros y los últimos versículos. Busque conmigo, por favor, la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer versículo 1, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. Y ahora yo quiero que vayan conmigo al capítulo 5. Busque conmigo, 1 Pedro capítulo 5, y vamos a leer la palabra de Dios en los versículos 12 en adelante. 12 en adelante. Esto se llama introducción y conclusión. Dice: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo Jesús. Si ustedes pudieron ver, Pedro dice: les escribo brevemente, y esto es una exhortación, la carta primera de Pedro, y así lo dice él. Leyeron ahí en el capítulo número 5, mire conmigo, dice: por conducto de Silvano, nuestro hermano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Y hermanos, cuando ustedes leen esta carta, ustedes van a encontrar a través de ella ese tema latente en toda la carta: el sufrimiento del creyente. Pero al lado de esto, ustedes van a encontrar cómo el creyente puede hacer frente al sufrimiento. Porque yo me hago una pregunta y se las traslado a ustedes. Hermanos, si a nosotros nos cuesta el sufrimiento, si nosotros que tenemos a Cristo luchamos con esto, nos duele, lloramos y lo hacemos con esperanza, ¿se imaginan ustedes los que están allá afuera, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin consuelo? No sé a ustedes, pero cuando soy invitado a ir a un entierro, cuando voy a un entierro de una persona que no conoce a Cristo, qué difícil, ¿no es cierto? ¿Qué se le puede decir a una persona ahí? ¿Qué esperanza? No hay nada. Pero cuando vamos al sepelio, al entierro de un creyente, qué lindo, ¿no es cierto? Y lloramos, pero como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, no como los que no tienen esperanza. Lloramos con esperanza. Tenemos el dolor de la partida de un ser querido, pero anhelamos, porque un día estaremos allá juntos con él. Y el apóstol Pedro eso es lo que trata de hacer. Quiero decir dos cosas y luego voy a entrar a ver esta introducción de Pedro y la conclusión de esta carta. Lo primero es el tema de la carta de Pedro. ¿Cuál es el tema de toda esta carta, hermanos? Y quiero decirles que he leído esta carta en estos días no sé cuántas veces, casi me la sé de memoria ya, porque es parte de la familiarización para poder entender esto. Y después de estar luchando y luchando con toda esta carta, hermanos, todos estos 5 capítulos, me doy cuenta que el tema general de 1 Pedro es el siguiente: el pueblo de Dios es llamado a estar firme en la gracia de Dios en medio de los sufrimientos más grandes, sin detener su crecimiento espiritual constante. Ese es el tema de esta carta. Lo voy a repetir. El pueblo de Dios es llamado, a través de toda esta carta,
el pueblo de Dios es llamado a estar firme en la gracia de Dios en medio de los sufrimientos más grandes, sin detener su crecimiento espiritual constante. Y miren, Pedro habla mucho del sufrimiento, pero el sufrimiento nunca en la carta de Pedro se convierte en una excusa para descuidar tu vida espiritual. Aún, fíjate que Pedro habla de aquellos jefes que son déspotas, de aquellos jefes que nos tratan mal. Y aún así dice Pedro, ustedes tienen que seguir. Y no es excusa que usted me diga, mire pastor, yo no voy a venir más a la iglesia porque usted no conoce a mi jefe. Y ya estoy planificando cómo le voy a dar sus buenos golpes. Y mejor me voy a ir del... No. Es todo lo contrario. Aún en medio del trabajo, donde hayan persecuciones, donde haya rechazo, aún ahí tú tienes que estar creciendo constantemente. Usted me puede decir, pastor, es que usted no conoce a mi marido, ese hombre no es creyente. Bueno, ahí está 1 Pedro capítulo 3, que dice, las que tienen maridos que no son creyentes, no es excusa para que dejen de crecer en su vida espiritual. O sea, no hay una excusa en la Biblia para que tú te alejes de Dios cuando estás en sufrimiento. La carta es una motivación a que tú y yo, en medio del sufrimiento, en medio de lo que estamos pasando, no importa si es un cáncer terminal, no importa si es la pérdida de un ser querido, no importa si es la pérdida de tu trabajo, no importa lo que estés pasando, tu vida tiene que seguir creciendo en Cristo. Tienes que ser fuerte en Cristo. Tienes que estar más firme en Cristo. ¿Y el propósito de la carta, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Ya di el tema de la carta. Lo voy a repetir. ¿Cuál es el tema de la carta primera de Pedro? El pueblo de Dios es llamado a estar firme en la gracia de Dios en medio de los sufrimientos más grandes, sin detener su crecimiento espiritual constante. Ahora, ¿cuál fue el propósito que el apóstol Pedro tuvo para escribir esta hermosa carta? Bueno, el propósito es exhortar a los cristianos del norte del Asia Menor a estar firmes en la gracia que han recibido de Dios a pesar de los diferentes sufrimientos y la persecución. ¿Cuál es el punto? Estar firmes en Cristo, estar firmes en Él. Y ahora, hermanos, yo quiero que ustedes miren conmigo algunos detalles que el apóstol Pedro nos da aquí ya. Vamos a entrar a los primeros 2 versículos, que es la introducción de esta carta, en la cual el apóstol Pedro nos comienza presentando el Evangelio. Hermanos, uno de los primeros puntos más importantes en todo el desarrollo de esta carta es la centralidad de Cristo, la centralidad del Evangelio. Ahora, mire usted lo que dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Aquí está el apóstol Pedro identificándose como el escritor de esta carta. Ahora, así la gente escribía en el primer siglo, hermanos. Ahora uno escribe una carta y hasta el final escribe el nombre. Pues en aquel tiempo no. Lo primero que usted ponía era su nombre para que la gente al abrir la carta dijera, mira quién me escribe. De entrada, ya sabía quién le escribía. ¿Okay? Ahora entonces, Pedro se identifica aquí como el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, queridos hermanos, fue uno de los 12 apóstoles de Cristo. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 42, dice la palabra del Señor, y voy a leer para ustedes, Juan, capítulo 1, y versículo número 42. Dice, voy a leer el versículo 40. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él, Andrés, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo.
Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, ¿qué significa esto? Dice que el nombre de Pedro, ¿cuál era, mis hermanos? Ahí lo tienen ustedes, Simón. Ese era el nombre. Y es el Señor el que le cambia su nombre y le pone Pedro. La palabra Pedro quiere decir roca, piedra. Ahora, ¿por qué el Señor le cambia de nombre? El Señor le cambia del nombre, hermanos, porque era una señal de autoridad. Cristo le dice: ahora yo soy tu autoridad, ahora yo soy el que voy a gobernar tu vida, ahora yo soy el rey de tu vida. Por eso se le cambia nombre. Cristo le pone otro nombre y le pone como nombre Pedro. Pedro era un hombre humilde. Pedro no era lo que nosotros pensamos hoy, que nos han enseñado en la iglesia tradicional. Pedro era un hombre humilde. Era un hombre pescador. Y eso usted lo puede leer en el libro de Marcos, capítulo 1, del 16 al 20. Él y su familia tenían una pequeña empresa de pesca en el mar de Galilea. Tenía sus barcos, eran lanchas pequeñas, y tenía sus redes. Y ellos pescaban como familia. Ahí el apóstol Pedro se crió, ahí se desarrolló en Galilea. Y cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio público, Él llama al apóstol Pedro. Probablemente Pedro era el mayor de todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos hermanos, el apóstol Pedro fue un hombre curtido en el sufrimiento por Cristo. Él fue un hombre que participó de muchos sufrimientos, pero hay algo que lo distinguió a Pedro, y él lo dice en Segunda de Pedro. Vaya conmigo a Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1. ¿Por qué lo voy a llevar aquí? Porque Pedro después va a hablar de esto. Mire conmigo la segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor así. Voy a leer para ustedes, mis hermanos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16. Mire cómo dice Pedro: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues, versículo 17, cuando Él, Cristo, recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hermanos queridos, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está recordando lo que ocurrió en lo narrado por Mateo en el capítulo 17 de Mateo. Dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó al monte. Y dice que estando allá en el monte, probablemente este monte se conoce con el nombre de Monte Gerizim. Y estando allí en el monte, dice que se transfiguró delante de ellos. Cuando dice que se transfiguró, lo que está diciendo es que resplandeció, es que Él brilló, le dio una probada a Pedro, a Jacobo y a Juan de lo que es su gloria eterna, de lo que es, queridos hermanos, la majestuosidad de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, en ese momento, según lo narrado en Mateo 17, dice que aparecieron dos personajes hablando con Jesús. ¿Se acuerdan quiénes eran? Era Moisés y Elías. Y dice
que estaban hablando. Miren qué interesante lo que Pedro nos está contando aquí, que él fue testigo. Dice que estaban ahí, Cristo resplandece, Él brilla, su gloria se muestra a los hombres, pero están hablando de la muerte de Cristo que pronto iba a ocurrir en Jerusalén. Eso lo dice Mateo 17. ¿Qué estamos diciendo? Está hablando en medio de la gloria de Cristo, de ese Cristo resplandeciente, de ese Cristo omnipotente, de ese Dios que se hizo hombre, que se vistió de carne. Ahora están ahí Moisés y Elías, Cristo, y están platicando mientras Cristo brilla, mientras está mostrando su gloria, de que pronto va a ¿qué? A morir en Jerusalén. Y ahora ustedes dicen, ¿y por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan importante? Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Miren ustedes esto, porque esto es lo que Pedro quiere imprimir en la mente tuya y mía, en la mente de estos hermanos. ¿Ah? En la mente de estos hermanos. Mire lo que dice, capítulo 1, verso 10. Mire cómo dice, Primera de Pedro 1:10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba dentro de ellos. Al predecir, ahora miren esta frase, los sufrimientos de Cristo y qué, y las glorias que vendrían tras ellos. Cristo está en el monte, brilla, muestra su gloria a sus discípulos, pero está hablando ¿de qué? De los sufrimientos. Ahora Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 1, cuando los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de Cristo, después se fueron a pensar, podemos, por ejemplo, pensar en Isaías, después de que profetiza en el capítulo 53, de que Cristo como oveja llevó nuestros pecados, que fue desfigurado, que fue desechado. Dice que después los profetas se iban a pensar allá y a platicar con Dios y a decirle, Señor, ¿de qué estamos hablando nosotros? Ya se fijaron en el versículo. Mire cómo dice, capítulo 1, versículo 11. Procurando saber, estos profetas, estos santos hombres de Dios, ¿de qué persona y de qué tiempo estaban hablando? Y dice, y a ellos se les reveló que no para ellos, sino para nosotros estaban profetizando estas cosas. ¿Y qué profetizaban? ¿Qué dice? Los sufrimientos de Cristo, pero después de los sufrimientos, ¿qué viene? Las glorias que vendrían tras ellos. Ese es el tema de la carta de Pedro. Hermanos, estamos aquí en un mundo imperfecto. Vamos a tener que llorar en algún momento. Vamos a tener dolor en el corazón. Nos vamos a poner tristes, deprimidos, a veces con miedo, con temor, con incertidumbre. Pero después de estos sufrimientos, ¿qué nos espera? La gloria. No nos desanimemos. No perdamos el gozo, no perdamos el paso. En medio de las pruebas, mantengámonos firmes, porque ese es el punto de Pedro. Y eso es lo que va a decir en toda su carta. El apóstol Pedro también sufrió. De hecho, ¿dónde está Pedro, hermanos, cuando escribe esta carta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, Pedro no está en Roma. Lo acabamos de leer. ¿No se fijaron? ¿Cómo termina diciendo el capítulo 5? Mire conmigo.
versículo número 13. ¿Ya se fijaron dónde está Pedro? Dice, la que está ¿dónde? En Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. La iglesia que está ahí. Algunos dicen que Babilonia es Roma. Yo creo que Pedro estaba en Babilonia, huyendo de la persecución. Hermanos, Pedro fue realmente, yo quiero decir una cosa. Hemos estado leyendo, investigando, estudiando. No hay históricamente un dato que diga que Pedro estuvo en Roma. No hay, no existe. Eso que Pedro murió en Roma y que ahí está Roma y que no existe en la historia. Usted puede leer, investigar y no hay un dato fehaciente, confiable que diga que el apóstol Pedro estuvo en Roma. No hay. No existe. La tradición así lo dice porque les conviene, pero realmente no hay un dato. Ahora, ¿dónde están estos hermanos? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Han huido. Probablemente Pedro fue más allá, hasta Babilonia, para esconderse del sufrimiento. Pedro fue un hombre que sufrió mucho, que pasó pruebas difíciles. Fue azotado. Lean el libro de Hechos, desde el capítulo 4 en adelante. Fue perseguido, fue encarcelado. ¿Y todo por qué, hermanos? Por la causa del Evangelio. Todo por la causa de Cristo. Entonces, el que escribe esta carta es el apóstol Pedro, que se puso bajo la autoridad del Señor Jesucristo, permitió que Cristo le cambiara su nombre a Pedro, y ese es el nombre que se le conoce a través de la historia. Ahora tenemos que este hombre era un hombre humilde, pescador, tenía una empresita pequeña ahí en el mar de Galilea, y ahora él escribe esta carta, mis hermanos, para animar a la iglesia a entender que el sufrimiento es parte de la vida, pero no termina con la vida del ser humano, sino nos espera la gloria eterna con Cristo Jesús. Nos espera la gloria eterna con Jesucristo. Ahora yo quiero que ustedes miren en el verso 2, en primera de Pedro 1:2, cómo el apóstol Pedro comienza a hablarle a estos hermanos. Mire conmigo. Primero les dice a los expatriados, bueno, eso es parte del verso 1 todavía, a los expatriados de la dispersión. Hermanos, esta carta fue escrita para gente que había perdido su patria. Expatriados quiere decir que fueron expulsados de su patria. Ellos salieron corriendo. A propósito, probablemente estos eran judíos, hebreos, cuando se desató la persecución de parte de los líderes religiosos en el libro de Hechos. Y hermanos, como dicen en mi pueblo, esta gente tuvo que hacer noche sin mañana, huir, salir corriendo. Dejaron todo, casas, empresas, negocios, familia, todo. Se le llama expatriados. Fueron expulsados de su propia patria. La palabra expatriados quiere decir extranjeros, un peregrino. Y dice que son expatriados de la dispersión, fueron dispersos. La palabra aquí es diáspora, que quiere decir echar a alguien y regar por todas partes. Estos eran judíos que habían tenido que salir de Jerusalén, que habían tenido que huirse. Ahora, mis hermanos, esta gente se fue a huir y mire usted en el versículo dice que están dispersos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Estos hermanos se fueron a vivir en lo que hoy se conoce como Turquía. Son esos lugares. Estos lugares es donde hoy está Turquía. Ahí estaban ellos viviendo, regados, sin patria, sin nada, sufriendo. Y Pedro les escribe entonces. Y ahora miren ustedes lo hermoso aquí. ¿Cómo empieza Pedro a hablarles? Hermanos, Pedro no se pone a llorar con ellos. Y es parte de nuestra intención cuando alguien sufre, sufrir con él. Si llora, llorar con él. Pero es parte, ¿qué bajó allí? ¿Había poder ahí o no? ¿Era el poder de Dios, sí o no?
Y ese mismo espíritu no ha venido a tu corazón, ¿sí o no? Con el mismo poder, ¿sí o no? Podemos resistir las pruebas, podemos levantarnos en victoria, podemos ganar las batallas. Sí se puede. Cuando tú te pones al lado de alguien, y eso está muy bueno, que vayamos a consolarnos. El apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 1, verso 3. Dice que es bendito el Dios y Padre que nos consuele en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros que están en otra tribulación. Dios me consuela a mí. ¿Y sabe cuál es la palabra que usa ahí el apóstol Pablo? Es paracleto. Él es nuestro paracleto. Paracleto quiere decir llamar a alguien que se ponga a mi lado y me sostenga. Eso quiere decir. Allá en la costa norte, las casas eran de madera. Cuando yo estaba niño, ahora casi no se hacen casas de madera, pero cuando yo estaba niño, casi todas las casas eran de madera. Yo anhelo morirme en una casa de madera un día. Hermanos, pero las casas de madera se van pudriendo, la madera se va dañando y de repente empiezan a ponerse así de ladito. Y había gente muy pobre que no tenía para reparar su casa. Y entonces agarraban un cuartón 2x4 grande y se iban allá atrás, agarraban unos 3-4 cuartones de estos y lo metían allá y empujaban la casa entre toda la familia y ponían el cuartón. ¿Saben cómo le llamaban a eso? Pie de amigo. Así se le llamaba. ¿Para qué servía ese cuartón? Para que la casa no se terminara de caer. Pues todos necesitamos un pie de amigo, hermanos. Alguien que venga conmigo, que se ponga a mi lado. Y eso está bien. Pero no solo es estar callado y a llorar. Un pastor se enfermó. Estuvo en el hospital muy grave. Llegaron 2 hermanas a verlo. Pastor, le dice, ¿qué es lo que tiene? Ay, hermanas, tengo tal cosa. No me diga. Pastor, mi hermano tenía lo mismo y 2 días duró y se murió. Y después de platicar un rato le dicen, bueno, pastor, ya no animamos, ya lo vamos. Hay que saber animar a la gente, hermanos. Y para animar solo hay 2 cosas. 1, la palabra. Y 2, orar con mi hermano para que Dios le dé el poder del Espíritu para soportar esa prueba. Pedro le dice, mire cómo le dice aquí en el verso número 1, dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y cómo comienza Pedro a animar a estos hermanos? Con el Evangelio. Miren el versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre. Reina Valera usa la palabra presciencia. La palabra presciencia es conocer previamente, conocer anticipadamente. La primera cosa que dice la Biblia, que tú no eres producto de la casualidad, ni de la mala suerte, ni del amor de tus padres, que Dios ya te conocía desde antes de la fundación del mundo. Él sabe quién eres tú. Pero no solamente eso, Dios no solamente sabe quién soy yo, no solamente sabe mi nombre, no solamente sabe mis temores, no solamente sabe mis pecados, mis debilidades, sino que así me ama y me escogió. Te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y ahora mire cómo dice el versículo 2. Por la obra santificadora del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el primero que entra en esta ecuación para confortar la vida espiritual de todos nosotros? El Padre. ¿Qué hizo el Padre? Nos vio desde la eternidad y nos escogió. Ahora dice
que junto con el Padre se unió ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo, hermanos? ¿Nos qué? Nos santificó, nos apartó para Dios. Ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Yo no le pertenezco a nadie en este mundo. Mi vida es del Señor. Él me compró, Él me redimió, Él pagó por mí. Tú eres del Señor. Mis hijos son del Señor. Cuando Dios me dio mis 3 hijos, antes de que nacieran, nos poníamos de rodillas con mi esposa y le decíamos: Señor, si nos vas a dar hijos, son tuyos, son para ti. ¿Cuántos años va a vivir Daniel, David o Sara? Yo no sé. Son del Señor. No me puedo apropiar de ellos. Él los redimió, Él los compró, Él los creó, Él los escogió, le pertenecen al Señor. Si hoy Dios se quiere llevar a Daniel, es de Él. ¿Me va a doler? Claro que sí, pero es del Señor. El Espíritu Santo lo santificó, lo apartó para Él. A veces nosotros nos apropiamos de nuestra esposa, de nuestros hijos, de esto, de aquí. Hermano, nada de esta vida es tuyo, nada. Absolutamente nada en esta vida te pertenece. Todo en esta vida es inseguro. Absolutamente todo. Por tanto, yo te animo para que tú pongas toda tu fe y tu confianza en el Señor. En el Señor. Solo Él te va a sostener en medio de las pruebas más difíciles, porque le perteneces a Él. Dice que fuimos ¿qué? Santificados por el Espíritu. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Apartados para Él. Y eso ocurrió el día que Dios te salvó. Él te santificó con su Espíritu Santo y le perteneces a Él. Yo le pertenezco al Señor, mi esposa es del Señor, mi mamá es del Señor. ¿Cuándo se van a ir? Yo no sé. ¿Cuándo me voy a ir? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que cuando yo me vaya, yo voy a estar con mi amado Salvador. Y esa es la esperanza. Pero la tercera cosa, el Padre nos escoge, el Espíritu Santo nos aparta para Él, nos santifica. Y luego, ¿qué dice? Y hemos sido lavados ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Él pagó por tus pecados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando para darte una salvación segura. Ahora tú, querido hermano, has sido comprado con la sangre de Cristo. Y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Qué tremendas palabras para iniciar el apóstol Pedro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cristo es la garantía de todos nosotros. En medio de un mundo tan imperfecto, en medio de un mundo que peca, en medio de un mundo que falla, donde hay errores, donde hay problemas, donde hay enfermedad, donde hay muerte, tenemos una salvación segura en Cristo. Y nadie te va a arrebatar de la mano del Señor. Nadie, nadie. Porque la salvación en Cristo es la seguridad más grande que tenemos los hijos de Dios. Fuimos escogidos por el Padre, comprados con el sacrificio de Cristo en la cruz y lavados con su sangre y apartados para Dios por la obra interventora del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, agárrate del Señor. Lo único seguro que tú tienes en esta vida se llama Cristo. Nada más. Nada más. Lo único seguro que tú y yo tenemos aquí es la salvación, que tenemos un Dios que está con nosotros y nos está esperando con los brazos abiertos allá. Es todo. Aparte de eso, tú no te puedes agarrar en nada ni en nadie más. Ahora, mis hermanos, yo quiero que terminemos yendo a la conclusión de la carta de Pedro entonces. Ya vimos el tema,
Ya vimos el propósito, ya vimos el escritor, ya vimos la introducción de esta carta. Y ahora miren la conclusión, por favor. Versículo número 12, 5:12. Dice la palabra del Señor: por conducto de Silvano. ¿Quién llevó esta carta a los hermanos del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia? Silvano. Él fue el encargado de llevar esta carta a los hermanos. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que este Silvano tenía otro nombre. ¿Se acuerdan cuál es el otro nombre de Silvano? Silas. Silas y Silvano es la misma persona, hermano. Escríbalo ahí para que no se le olvide. Silas. Interesantemente, en todo el libro de Hechos se le llama Silas. Y en las cartas se le llama Silvano. En el libro de Hechos de los Apóstoles se usa mucho, y este caballero aparece por primera vez con el apóstol Pablo allá en el concilio de Hechos 15, y a partir de ahí se convirtió en un amigo personal y apoyo para el ministerio del apóstol Pablo. Silas fue un hombre que estuvo con Pablo, que caminó con Pablo. Yo quiero que miren conmigo, por favor, Hechos, porque ahí es donde se menciona la primera vez, capítulo 15. Busquen conmigo Hechos, capítulo 15. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo número 15. La primera vez que se menciona está en el versículo 22. Aquí es donde se menciona por primera vez a este caballero. Después de que discutieron el problema de los judaizantes ahí en Jerusalén, dice el versículo 22 así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos a algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, primera vez que se menciona Silas en la Biblia, hombres prominentes entre los hermanos enviados con esta carta. Y ahí ellos se encargan de ir. Ahora, Silas se queda con Pablo en la iglesia y de ahí salen en el segundo viaje misionero. Por ejemplo, si usted va conmigo al capítulo 16, por favor, mire conmigo el verso 19 para que ustedes miren. Hechos capítulo 16, verso 19. Dice, Pablo está plantando la iglesia en Filipo, la primera iglesia que se plantó en este viaje misionero, segundo viaje misionero. Versículo 19 dice: cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancias para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Dice que ahora Silas lo agarran esta turba y lo llevan. Y ya no solamente lo agarran y lo llevan, sino que también lo meten preso y le pegan una gran paliza a él y a Pablo. A él y a Pablo. Miren conmigo el versículo número 32. Dice, versículo 32, 16, 32. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó. ¿A quién? A Pablo y a Silas. En aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. O sea, Silas había sido torturado tremendamente. Le pegaron una paliza, hermanos, que probablemente todas sus costillas estaban expuestas. Fue terrible paliza. 39 azotes. Y ahora entonces, ahí está Silas con Pablo sufriendo esta situación, y ahora Pedro está con Silas, Silvano, que es el mismo. Y Pedro dice, le voy a mandar a Silas, porque incluso, dice Pedro, él lleva en su cuerpo las marcas del sufrimiento por Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lleva la carta de Pedro, hermanos?
La lleva Silas. Este hombre que ha sufrido, que fue encarcelado, que fue torturado, que ha pasado pruebas dificilísimas. Estuvo con Pablo en este segundo viaje misionero. Vaya conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses. ¿Se acuerdan que Pablo salió de Filipos y se fue a Tesalónica? Pablo salió de Filipos después de que le pegaron esa paliza y se fue a Tesalónica. Y miren ustedes, cuando Pablo sale de Tesalónica, porque sale de ahí huyendo también, miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1:1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a las iglesias de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Ahora Pablo dice que está con Silvano, con Silas. Pablo escribe esta carta probablemente de Atenas, cuando estaba ahí esperando que ellos llegaran, y llegó Timoteo. Pablo estuvo en Filipos, se fue a Tesalónica, fundó la iglesia de Tesalónica, salió corriendo, fundó la iglesia de Berea, salió corriendo y se fue a Atenas. Ahí es donde, en Atenas es donde predica ese tremendo sermón al Dios no conocido, ahí en el libro de Hechos. Y luego, estando ahí, dice que estaba esperándolos. Y eso está en el libro de Hechos, capítulo 17. Dice que Pablo los estaba esperando para que ellos llegaran ahí, porque Pablo salió corriendo y se fue a esconder ahí. Dice en el versículo número, Hechos capítulo 17, versículo número 16. Desde el 17:10 dice: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea. ¿De dónde los enviaron? De Tesalónica los enviaron de noche, corriendo. Váyanse porque los van a matar. O sea, todo esto está en contexto de sufrimiento, hermanos. Y solo por la causa de Cristo. Llegan a Berea, plantan la iglesia y Pablo tiene que salir huyendo y se va a Atenas. Verso número 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quiénes estaba esperando? A Timoteo y a Silas, que se habían quedado allá en Berea. Estaba esperando que llegaran. Llegan ahí, y Pablo escribe entonces desde Atenas la primera carta a los tesalonicenses. Probablemente es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribe. ¿Y quién está con él? ¿Qué anda huyendo con él? Está Silas. Y ahora, hermanos, este caballero, un hombre de Dios, que incluso estuvo con Pablo en Corinto, según lo que dice Hechos 18:5, dice Pedro: voy a escribir esta carta. O sea, Silas no solamente estuvo con Pablo, sino que ahora también está con Pedro. Es un hombre de Dios. Y vaya conmigo al capítulo 5 de 1 Pedro, por favor. Dice el versículo número 12: por conducto de Silvano, Silas llevó esta carta. Él también participó de los sufrimientos, él también padeció mucho. Y mire, dice: nuestro fiel hermano, porque así lo considero, dice el apóstol Pedro, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia. Hermanos, una pregunta. ¿Cómo empezó Pedro su carta? ¿Cómo le empezó? Fuimos elegidos por la presencia de Dios, fuimos comprados con la muerte de Cristo y lavados con su sangre, y fuimos apartados por el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? El Evangelio. Es la gracia de Dios para nosotros. Es el amor de Dios derramado en tu corazón y en mi corazón. Y ahora, ¿cómo termina Pedro? Mire cómo lo dice al final del versículo número 12. Dice: están en la verdadera gracia de Dios. Y en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de los problemas, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida, ¿cuál es el mandato? Versículo número 12: estén firmes en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos va a sostener en la prueba, en el dolor, en la enfermedad?
Si yo voy hoy donde un médico y el médico me dice, lo siento, usted tiene 3 meses de vida, tiene un cáncer terminal, no puedo hacer nada por usted, ¿qué es lo que me va a sostener? La gracia de Dios. Ahí es donde voy a estar firme. En el sufrimiento, solo la gracia de Dios nos puede levantar, hermanos. En el dolor, en las pérdidas, en lo que sea, tómate de la gracia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Estén firmes en esta gracia, en ese Dios que nos escogió, en ese Cristo que murió y en ese Espíritu Santo que nos santificó. Él nos da poder para soportar las pruebas. Él te levanta. Él no te va a dejar caído nunca, aún en medio del dolor más grande, querido hermano. ¿Y cómo termina entonces? Bueno, el apóstol Pedro dice aquí, es una amonestación, les he escrito esto, amonestando. La palabra amonestar aquí, en el versículo número 12, es la misma palabra, paracaleo. Les estoy llamando a que reflexionen en esto. Estoy cerca de ustedes, participo de sus mismos sufrimientos, les animo para que ustedes sigan firmes. Esta es una carta de aliento, es una carta de ánimo para confortar y consolar nuestros corazones. Y Pedro dice aquí, no solamente les exhorto, sino que también, ¿qué dice? Les testifico. Yo también he sufrido, dice Pedro, y aquí estoy firme. Y esta gente terminó su vida en el martirio. Y hermanos, nosotros estamos en la verdadera gracia de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tienes esperanza presente y esperanza en la eternidad. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en la gracia. El apóstol Pablo así le dice a Timoteo: fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Toma fuerza de ese poder de Dios para soportar las pruebas. Próximo domingo vamos a ver cómo Pedro desarrolla su temática alrededor del sufrimiento en toda la carta. Hermanos, no estás solo. El Señor está contigo. Tienes una iglesia enorme que te ama y aquí estamos juntos para llevar esto adelante. Amén. Las pruebas son difíciles, son duras, pero no son imposibles. ¿Por qué? Porque estamos ¿dónde? En la gracia de nuestro Dios, con el poder de Dios, con la palabra de Dios, con el consuelo de Dios, con ese poder del Espíritu Santo, podemos levantarnos en victoria. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Hermano, ahí donde tú estás, yo quiero que cierres tus ojos. No sé si tú tienes una prueba dura, un problema, una angustia, algo que te haya traído cargado por tiempo. Yo te invito para que se lo dejes al Señor. Yo te invito para que tú le digas: Señor, ya no quiero seguir sufriendo por esto. Ya Cristo sufrió por mí. Él pagó por mí. Él murió en mi lugar. Él me ha perdonado. Y ahora yo soy parte de tu gracia. Estoy aquí por tu gracia. Estoy perdonado, soy un hijo tuyo. Pídele al Señor el poder para ganar esta batalla. Hermano, no hay prueba, no hay problema, no hay situación adversa que pueda derrotarte si tú te agarras de Cristo, si tú pones tu mirada en Cristo. Dijo el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El Señor está contigo. No tengas miedo al futuro, hermano. Hay personas que están temerosas. ¿Qué va a pasar? Mi mamá está enferma, mi hijo está enfermo, mi esposo está enfermo, mi esposa está enferma. Y a veces la incertidumbre nos agobia. Dile: Señor, pase lo que pase, estoy en tu gracia y estoy contigo y tú estás conmigo. Padre, gracias por tu enseñanza. No solo nosotros sufrimos, Pedro sufrió, Silas sufrió, Pablo sufrió. Millones de creyentes han pasado sufrimientos enormes, más grandes que los que nosotros estamos pasando hoy. Pero en esta mañana pedimos que tú nos des ese poder de tu Espíritu Santo,
ese poder que tu palabra, y que todos nos levantemos en victoria, que nos tomemos de tu gracia poderosa, de tu Espíritu Santo, y que ganemos esta batalla, Señor. No permitas que nada ni nadie nos aleje de tu gracia, que en medio del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, que en medio, Padre, de la incertidumbre, podamos tener esperanza a través de las promesas preciosas y grandísimas de tu palabra. Gracias por esta mañana. Despídenos con aliento, con fuerza. Despídenos con optimismo, con fe. Despídenos, Señor, sabiendo que tú vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que nunca nos vas a abandonar, pase lo que pase, que tú nos darás el poder para soportar las pruebas más difíciles. Gracias por esta mañana. Fortalece la vida espiritual de todos mis hermanos. Que todos aquí podamos seguir creciendo a través del sufrimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.